Hermanos, Dios los bendiga, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Qué hermoso es alabar a nuestro Señor, ¿verdad? Qué gozo tan grande sentimos este tiempo lo dedicamos. Pueden tomar sus asientos. Gracias. Este tiempo es especial para darle la honra y la gloria a Dios, ¿verdad? Para alabarlo con todo nuestro corazón, dice la palabra, ¿verdad? Con toda nuestra alma. Pero tenemos que continuar. Creo que la mayoría de ustedes me conocen, mi nombre es Javier Vázquez. Estamos iniciando en el ministerio del pastoreo con algunos otros hermanos. Les voy a pedir que me tengan un poco de paciencia, ¿verdad? Porque en estos momentos yo estoy bien emocionado, ¿verdad? Y contento y estoy nervioso, porque es un privilegio muy grande el que Dios nos da, ¿verdad? Amén. Es una responsabilidad muy grande también el que Dios me permita el venir acá y compartir la palabra con ustedes. Que Dios los bendiga, hermanos, los amo en el Señor y pues yo confío en Dios que nos vamos a estar viendo más seguido de lo que pensé. Amén. El tema que vamos a tratar hoy, quiero hacer un poco de memoria. ¿Alguien recuerda cuando, no recuerdo la fecha, cuando nos reunimos aquí en la carpita, que tratamos 3 temas, ¿verdad? Tratamos Mateo 28, 19, 28, 19 al 20, donde dice así la palabra: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado, ¿verdad? De eso se trató de la predicación. ¿Qué están enseñando hoy las iglesias, verdad? Estamos enseñando realmente lo que están en los evangelios, lo que Jesús nos enseñó. Ese fue un tema, y otro fue el de los espíritus, ¿verdad? De los demonios, que por ahí alguien dijo que veía a su abuelita que movía las cosas, ¿verdad? Y otro tema, todos los temas que hemos estado viendo en las clases y en las predicaciones del hermano David son importantes, pero hay unos temas que son más importantes que otros, ¿verdad? No restando la importancia a otros. Tratamos el tema del arrebatamiento, ¿recuerdan? Sí, cómo no. Y vimos que para el arrebatamiento no hay señales, ¿verdad? Ni en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento nos habla del arrebatamiento. Para la segunda venida de nuestro Señor sí hay señales ahí, ¿verdad? Entonces el arrebatamiento puede suceder en cualquier momento, ¿verdad? Gloria a Dios que nos agarra aquí alabándolo a Él, ¿verdad? Él viene exclusivamente por su iglesia, no viene por nadie más, ¿verdad? Por sus hijos. Entonces el tema que vamos a tratar hoy se llama evidencias de la salvación. ¿Cómo sabemos si somos salvos? ¿Verdad? Tenemos a veces una seguridad falsa, porque así, desgraciadamente, así nos han instruido, y hay una seguridad verdadera. Entonces el día de hoy, pues vamos a ver esas evidencias, esas pruebas, pero a través de las Escrituras, no a lo que diga yo, lo que nos digan, pues sea quien sea. Nosotros nos vamos a basar 100% en las Escrituras, ¿verdad? Mi opinión al último, la verdad sale sobrando. Lo que nos diga la palabra, pues ahí es lo que nosotros vamos a creer. Abran sus Biblias, por favor, en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Hermano, esta es mi agüita. Sí. Segunda de Corintios, perdón. Capítulo 13, versículo 5. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice así la palabra del Señor: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Un poquito más adelante vamos a ampliar este versículo un poquito más. Aquí tengo una pregunta, ¿verdad? Dice, ¿cómo sabemos que somos salvos? Algunos dicen que porque creemos, ¿verdad? Pero en el libro de Santiago la palabra del Señor nos dice que los demonios también creen y tiemblan. Amén. En las iglesias a veces encontramos creyentes que creen pero no tiemblan.
tienen más miedo los demonios que los creyentes a veces, ¿verdad? Pero esa no es una evidencia de que seamos salvos. Por ejemplo, si le preguntamos son simples ejemplos que voy a poner, a una prostituta, si cree en Dios nos va a decir que sí, ¿verdad? A un narcotraficante, a un secuestrador, por lo regular todos nos van a decir que sí creen en Dios, ¿verdad? Pero eso no es sean salvos. Algunos otros dicen, por ejemplo, si le preguntamos a alguien, ¿no? Hermano, ¿usted es salvo? Sí, hermano, yo soy salvo. ¿Por qué, hermano? Porque un día hice una oración en la iglesia y esa oración yo la hice con mucha fe, ¿verdad? Tampoco es prueba de que sea salvo. A otros les preguntan, hermano, ¿usted por qué es salvo? ¿Tiene usted la seguridad que es salvo? Sí, hermano, ¿por qué? Porque yo soy un fiel diezmador y mi pastor me ha dicho que me he ganado la salvación, ¿verdad? Otros dicen, porque Dios restauró mi matrimonio. Por eso es usted salvo, hermano. Sí, hermano. Usted, hermano, porque yo estuve enfermo muy gravemente y el Señor me sanó. Por eso es usted salvo. Sí, hermano. Tampoco podemos poner muchos ejemplos, pero tampoco son pruebas, no son evidencias de que en realidad seamos salvos. Tenemos que tener la seguridad si somos salvos, porque el Señor viene en cualquier momento, ¿verdad? Todo esto que acabo de mencionar, sí puede ser, pero eso viene por añadidura, dice la palabra de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura, ¿verdad? Todo eso puede suceder, pero vuelvo a repetir, no son evidencias, no son pruebas de que seamos salvos en realidad, ¿verdad? Hay una falsa seguridad que está llevando a mucha gente al infierno, pensando que van para el cielo. Me refiero a un rito. Dentro de las iglesias evangélicas también hay ritos, ¿verdad? Si nos hemos dado cuenta de eso, los hermanos que hemos tenido oportunidad de pertenecer a estas iglesias. Ahorita les voy a poner un ejemplo de cuál es lo que practican ahí. Por ejemplo, donde yo asistía, cada domingo preguntaba el pastor o el copastor, ¿verdad? Alguien nos visita por primera vez y siempre hay personas que visitan por primera vez y les preguntaban, ¿le gustaría aceptar a Cristo el día de hoy? Y la mayoría dice que sí, pero viéndose presionados por las miradas, ¿verdad? Cierre sus ojos y haga usted esta oración conmigo, ¿verdad? Alza la mano y empiezan a orar, ya saben, ¿no? Y nos citan estos versículos que veíamos en la mañana, Romanos 3:23, 6:23, Apocalipsis 3:20, ¿verdad? Y ya está todo muy elaborado, así muy mecánicamente. Y ya la persona hace su oración y al último le preguntan, ¿la hizo usted sinceramente? Sí. Ahí están comprometiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Porque le dicen, hoy su nombre fue escrito en el libro de la vida, es usted salvo. Entonces la persona se va con esa idea, ¿verdad?, de que ya ha sido salvo, pero no es cierto, es una vil mentira. Ahorita vamos a ver más adelante por qué, ¿verdad? También ese es un rito. Por ejemplo, otro ejemplo, yo lo hice, yo lo digo avergonzado, pero así me instruyeron a mí. Nos mandaban a las calles según a evangelizar, ¿verdad? Pero ya llevamos sí me entienden. Y ya llevamos todo un plan ahí bien instruidos, ¿verdad? Así le vas a decir, ¿verdad? Y encontramos a alguien, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, ¿verdad? Y traemos un mensaje ahí, ¿no? Y le preguntamos a alguien, ¿eres pecador? Y él dice, sí. ¿Te gustaría ser salvo? ¿Quieres la salvación? Él dice, sí. Volvemos a preguntar, ¿crees en Jesucristo? Dicen que sí, ¿verdad? Preguntamos de nuevo, ¿quieres hacer esta oración conmigo? Sí, dice la persona. Y por último le preguntamos, ¿fuiste sincero? Sí, dice la persona. Entonces decimos, ya eres salvo.
Este es otro evangelio falso. ¿Por qué? Porque es muy superficial. Después nos damos cuenta que muchas personas, yo lo vimos, ¿verdad?, no vuelven a la iglesia. Digamos, de 100 personas, si acaso se queda uno, y eso estamos exagerando, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Verdad que no es cierto eso que como les dijimos? Pero vuelvo a repetir, estas personas se van con esa idea de que ya son salvos, porque ese día hicieron una oración. Nosotros sabemos que la oración no salva, ¿verdad? Ni mis obras, ni nada. El que salva es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, este rito evangélico no procede de la Biblia, procede de los folletos. ¿Sí recuerdan los chics, verdad? En realidad esos folletos traen un mensaje excelente, muchos, ¿verdad? Eso no lo estamos condenando nosotros ni lo prohibimos. Lo que sí está mal es que comprometamos a las personas al último, a que los llevemos, a que hagan ese rito, porque leen el folletito y al último casi los presionamos para que hagan esta oración, ¿verdad? Y no es correcto. El folleto podrá tener muy buen mensaje, pero a lo que lo llevamos nosotros al último, tacha. No es verdad. De hecho, no solo eso proviene de Estados Unidos, sino todas las denominaciones más grandes que hay aquí, ¿va? Por ejemplo, los pentecostales, ¿quién más? Los bautistas, los testigos de Jehová, ¿verdad? Todos nos lo mandaron de allá, pero ahora nosotros vamos a mandar de aquí para allá. Debiéramos más bien preguntar a estas personas, ¿verdad? ¿Ha sucedido algo en tu vida? ¿Ha cambiado algo en tu corazón? ¿Tienes convicción del pecado? A veces no tienen ni idea de lo que es el pecado. ¿Te has arrepentido en realidad? Y la pregunta no es si quiere ir al cielo. Todos, por lógica, todos queremos ir al cielo, ¿verdad? El problema es que no quieren encontrarse con Dios ahí, ¿verdad? Eso les causa temor, porque no va a ser nada agradable. Jesús no predicó este falso evangelio. Los apóstoles tampoco predicaban así, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros permitimos que hoy en día se nos predique así? La hermanita Yolanda me ponía un ejemplo, ¿eh? Que una vez escuchó a un pastor diciendo barbaridades y tuvo el valor de confrontar al pastor, ¿verdad? Y le dijo, ¿sabe qué, hermano? Así y así. Pero en realidad muchos no tenemos ese valor. A mí casi me corren de donde estaba porque me animé. Pero eso es lo que deberíamos de hacer, decirle, hermano, lo que usted me está predicando es falso, ¿verdad? ¿De dónde lo está usted sacando? Miren, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, versículo 2, ahí vemos a Juan el Bautista, que predicaba así, ¿verdad? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En el capítulo 4, versículo 17, vemos a nuestro Señor Jesús. Y dice así, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Que vemos que predicaba lo mismo, el arrepentimiento. Y en el libro de los Hechos vemos al apóstol Pedro, uno de los apóstoles más tremendos, ¿verdad? En Hechos 2:38, ellos habían entendido muy bien esto, ¿verdad? Y predicaban lo que los profetas y los apóstoles predicaban, ¿verdad? En Hechos 2:38 dice, les dijo Pedro, arrepentíos, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos, ¿verdad? En ese mismo capítulo vemos a Pedro también en el capítulo 3, versículo 19, y les dice, así que arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que vuestros pecados sean borrados, dice. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin arrepentimiento no hay nuevo nacimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Eso predicaba Pablo. Pedro. Y en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 26, versículo 20, ahí ya vemos a Pablo, ¿verdad? Predicando lo mismo. Y aquí le estaba predicando a un rey, se me fue el nombre de este rey.
¿verdad? Y dice ahí, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Eso es lo que nos predicaban los apóstoles, y eso es lo que debemos de predicar nosotros, ¿verdad? Y hay muchos más versículos más en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 15, también ahí vemos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, arrepiéntanse de la manera en que están viviendo, porque yo ya estoy aquí, ¿verdad? Vuelvo a repetir, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y así nos están predicando hoy en las iglesias, ¿verdad? Entonces, esas no son pruebas, no son evidencias de que somos salvos, ¿eh? Por ejemplo, si le preguntáramos a un buen pastor, ¿no? Por ejemplo, al hermano David, al hermano Nicolás, ¿cómo se dan ellos cuenta de que alguien en realidad es salvo? Pues la respuesta es muy fácil, ¿verdad? Porque estas personas, los verdaderos cristianos, permanecen en la iglesia y cada día se están santificando más y más. Lo que decía el hermano Pedro, ¿eso se nota o no? ¿Verdad que se nota? Nos damos cuenta cuando alguien anda en pecado. Entonces eso es una evidencia, eso es una prueba de que la persona en realidad es salva, porque está dando fruto, se está viendo en su manera de vivir. Hoy muchos que están en la iglesia no caminan con Cristo, no crecen en santidad, pero piensan que son salvos porque un día hicieron esa oración que mencionábamos. La salvación es solo por fe, no por lo que haces. Pero ¿cómo sabemos que tienes fe que salva? Abran sus Biblias en 2 de Corintios 13:5, que es el que leímos, ¿verdad? Sí, lo que leíamos al principio. Amén. ¿Alguien le puede dar lectura en voz alta, por favor? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Amén. Efesios 2:8 nos dice, ahora, cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Y aquí Pablo nos está diciendo que nos analicemos. Esto es muy importante, que sepamos que si nos analizamos, o sea, mi criterio, a mi propio juicio, por ejemplo, yo me veo aquí en mi espejo, ¿verdad? Y voy a salir perfecto. No, qué bien me porto, ¿verdad? Casi soy un santo. No debemos de analizarnos así, sino vamos a analizarnos, vamos a pasarnos un escáner así, a los rayos X, pero de la palabra de Dios, ¿verdad? Y ahí sale hasta lo que no. Entonces, eso va a ser solamente a través de las Escrituras. ¿Qué es lo que debemos de analizar? Toda nuestra vida, ¿verdad? Si yo digo que soy cristiano y que soy salvo, eso se tiene que notar. Debo de, por ejemplo, veíamos en la clase, ¿verdad? Cuando vimos el yelmo de la salvación y todo eso, debo de analizar mis pensamientos, qué pienso, qué estoy viendo, para qué uso mis ojos, para qué uso mi boca, ¿verdad? Para hablar palabra sana o para hablar barbaridades. Todo eso tenemos que pasar. Analizo mi vida, analizo mi manera de pensar, mi manera de oír, de ver, mis obras, ¿verdad? ¿Cuál es mi conducta? ¿Cómo me conduzco a través de la vida en mi hogar, en la calle? A veces en la casa somos muy groseros, o en la calle, ¿verdad? En la iglesia tenemos así como hay hermanos que vivimos así de apariencia. Perdónenme, hermanos, pero lo tengo que decir. A veces en la iglesia, cuando estamos así en la congregación, ¿verdad? Pura palabra de Dios, no, sí, hermano, pero ¿qué pasa cuando salimos? Yo en una ocasión confronté a un líder y le dije, eres un hermano transformer. Y dije, ¿cómo, hermano? Le digo, sí. Le digo, yo te he visto.
Le sales de aquí y en la calle te transformas, no eres ese hermano que me estaba predicando ahí, no eres lo que predicas. Se molestó, pero se lo tuve que decir, ¿verdad? Entonces, así debemos analizar nuestra vida a través de las Escrituras, ¿verdad? Nosotros sabemos. Bueno, a continuación vamos a ver algunas evidencias bíblicas de la salvación, ¿verdad? Punto número 1, el que en realidad es salvo, el que considera, ¿verdad?, que es buen cristiano y que ha sido salvo, anda en luz como un estilo de vida. Si entendemos bien lo que es andar en luz, ¿verdad? Ya no estamos en el pecado, ¿verdad? Porque si recuerdan que Dios se manifiesta así en la palabra, ¿verdad? Dice en el libro de Juan, Dios es luz, ¿verdad? Y Él nos revela su naturaleza, Él no practica la mentira, no practica nada de lo malo, ¿verdad? Es un Dios transparente, ¿verdad? Entonces así debemos andar nosotros en luz, ¿verdad? O sea, en otras palabras, no debemos de pecar. Por ejemplo, en Mateo 5:13 y 5:14, ahí nos dice que, refiriéndose al pueblo, a los hermanos, dice, ustedes son la sal de la tierra, ¿eh? Ustedes son la luz del mundo, dice, ¿eh? ¿Qué quiere decir eso? Pues que tenemos que vivir esa vida cristiana, tenemos que ser ejemplo a seguir, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo que soy cristiano, y ahorita me ven aquí tomando el púlpito, ¿y qué pasa si mañana o pasado me ven tomando ahí? ¿Estoy en tinieblas o en luz? En tinieblas, ¿verdad? Soy un mentiroso, nada más de lengua para afuera. Entonces, el que ha vuelto a nacer debe de andar en luz como un estilo de vida. Dios nos ha revelado quién es y cuál es su voluntad. Tu estilo de vida debe conformarse a lo que Dios ha revelado en su palabra acerca de su carácter y voluntad, pero si su estilo de vida no se asemeja a lo que dice, mientes con respecto a que eres creyente y estás equivocado en cuanto a tu salvación. Esas son pruebas, si sí somos salvos o no somos salvos. Si estoy practicando el pecado, ni siquiera he vuelto a nacer, ¿verdad? Pero si estoy dando ese fruto del que hablábamos, es prueba de que soy salvo. Fíjense, esto que estamos diciendo tiene que ver con el conocimiento de Dios. Nadie puede conformar su vida a aquel a quien no conoce. Lo estamos refiriendo a Dios, ¿verdad? Si ando en el pecado, o sea, tengo esa relación, esa intimidad con Dios, ¿verdad que no? Porque el pecado me separa de Dios, es ese abismo. Y esto tiene que ver con el conocimiento de Dios. A ver, ¿quién busca Oseas 6:6? Y le da lectura, por favor, el que lo encuentre primero. Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Amén. Y conocimiento de Dios, dice la palabra. La única manera de conocer a Dios es a través de la Biblia, ¿verdad? Solamente de esa manera tenemos el conocimiento necesario para que nuestra vida se conforme a Dios, ¿verdad? Punto número 2. El que dice que es salvo es sensible al pecado en su vida. Voy a poner algunos ejemplos cuando ya somos sensibles al pecado, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy manejando, ¿verdad?, y alguien se me atraviesa, antes reaccionábamos muy violentamente, ¿verdad?, con groserías, y hoy ya no. Porque si en realidad hemos vuelto a nacer, si somos salvos, el Espíritu Santo inmediatamente nos va a reprender, ¿verdad? Te enojaste. Y nosotros, ay, sí, Padre, me enojé, perdóname, Señor. Y pedimos perdón inmediatamente. Hay una sensibilidad ahí. ¿Un creyente peca? Claro que sí, ¿verdad? El que dice en la primera de Juan, ¿verdad? Si alguien dice que no tiene pecado, es un mentiroso. Todos pecamos, nosotros somos pecadores, pero justificados,
pecadores, pero redimidos, ¿verdad? Jesucristo nos ha redimido, nos ha justificado. Un creyente peca, sí, pero hay una gran diferencia entre una persona que lucha contra el pecado y otra que vive en el pecado como su estilo de vida. Ese no es nuestro estilo de vida, ¿verdad? Tenemos errores, claro que sí, pero como mencionaba yo, ¿verdad? O sea, los corregimos instantáneamente. No somos insensibles al pecado. Estamos reconociendo, no deben pasar ni horas ni menos días, verán, que reconozcamos nuestro pecado. Yo puse un ejemplito nada más, pero hay a veces caemos en errores más grandes, ¿verdad? Y eso no es posible, no es correcto que nosotros seamos insensibles al pecado. En cuanto el Espíritu Santo nos llama la atención, ahí, si es posible, ahí dobla rodillas y pídele perdón a Dios, ¿verdad? Estamos siendo sensibles al pecado. Si la vida de un creyente es así, Dios va a disciplinarle por el Espíritu Santo, quien le convencerá de pecado, de justicia y de juicio, dice en el libro de Juan, ¿verdad? Capítulo 16, versículo 18. ¿Quién es el que nos convence? El Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí tienen el Espíritu Santo? Gloria a Dios, todos lo tenemos, ¿verdad? En el momento que creímos en el Evangelio, nos arrepentimos, dice en el libro de Corintios que el Espíritu Santo nos puso un sello: Pedrito es mi hijo, ¿verdad? Ya somos hijos de él. El Espíritu Santo mora dentro de vosotros. Si no sentimos esa sensibilidad, no somos salvos. Ya me estoy calmando un poco porque todavía me estoy loco. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, ahí la palabra del Señor, por mí no hay prisa, si gustan lo leemos, si cabemos un poquito más tarde. Ahorita ando batallando un poco con lo de la vista, no me acostumbro a los lentes. Hermano Pedro, usted que está bien letrado, ¿sí le puede dar lectura, por favor? Y le prestamos mucha atención, por favor. Capítulo 12. Puestos los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinan, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hasta ahí pueden terminarlo en casa. ¿Verdad que aquí nos damos cuenta a quién disciplina Dios? A sus hijos, ¿verdad?
no anda disciplinando a personas que no han nacido de nuevo, que no son salvas. Él va a disciplinar a sus hijos. La disciplina es dura, claro que sí, ¿verdad? Pero después trae un fruto apacible, dice, ¿verdad? Entendemos, aprendemos muchas cosas con la disciplina. El incrédulo y el inconverso no reconoce su pecado, ¿verdad? No son sensibles al pecado, incluso pueden pecar sin saberlo. No ha sido convertido, el espíritu no mora dentro de él, solo es un religioso evangélico. Hoy en las iglesias, con tristeza, nos damos cuenta que hay mucha gente que piensa que es salva y no lo es. Ahora tienen esas ideas vanas, esa seguridad falsa. Si nosotros somos hijos de Dios, tengan la seguridad que nos va a disciplinar, si andamos mal, si nos desviamos. Abran sus Biblias en Jeremías capítulo 32, versículo 38. ...38... Aquí en estos dos, de 38 y 40, aquí Dios está hablando de un pueblo nuevo que es la iglesia, ¿verdad? Desde ahí ya estaba profetizado esto. Y vamos a ver lo que dice. Dice, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Para qué? Para que no se aparten de mí, dice la palabra del Señor, ¿verdad? En la iglesia hay gentes que han hecho una oración pero viven sin temor de Dios. Hay gente que creen creer pero que nunca han dejado el pecado. En lo que acabamos de leer es Dios poniendo el temor en los corazones de sus hijos. Las personas que no son salvas no tienen ese temor y hacen lo que se les da la gana, viven como quieren, ¿verdad? No se someten a los mandamientos, estatutos y decretos de Dios, andan viviendo su vida a como les plazca. Los hijos de Dios sí tenemos temor, ¿verdad o no? A mí se me da, entre más conozco a Dios, más miedo me da de caer en el pecado. Sí, ese es el temor que Dios ha puesto en nosotros. ¿Para qué pone ese temor en nosotros? Para que nunca nos apartemos de Él, dice, ¿verdad? Ese es el propósito por el cual Dios hizo esto. Teniendo ese temor, ¿qué pasa? Somos muy sensibles al pecado, ¿verdad? No sé si solamente a mí me pasa, pero fíjese que a partir de esto que nos hemos ido comprometiendo más en los estudios y los que estamos en el ministerio, ¿verdad? A veces se desespera uno, se llega uno así como hasta frustrar, ¿verdad? Otra vez la regué, a veces el Espíritu Santo reprendiéndonos, ¿verdad? Disciplinándonos, y se desespera uno, pero no nos damos por vencidos. Lo que debemos de hacer es doblar rodillas y pedirle perdón a Dios y decirle, ayúdame, Señor, porque solos no podemos, ¿verdad? Eso pues es lo que ha pasado conmigo y pienso que con muchos de aquí también, ¿verdad? Así es. Entonces somos sensibles al pecado. Acuérdense, esa es una prueba, es una evidencia que en realidad somos salvos. Ahí estamos en el que persevere hasta el final, será salvo, dice la palabra, ¿verdad? No en un tiempecito y bajo, otro tiempo, no, hay que permanecer fieles a Jesucristo, no a la iglesia ni al pastor. La salvación es una obra sobrenatural de Dios ante el arrepentimiento del pecador. El predicador no es un vendedor, sino un profeta. Si entendemos ese término de, ¿verdad? Yo no soy profeta así como los profetas del Antiguo Testamento inspirados por el hermano. Cuando habla la palabra está siendo un profeta, ¿verdad? Usted nos dé la Biblia y nos está usted soltando profecía. Vuelvo a repetir, el pastor, que muchos lo hacen así, ¿verdad? Son vendedores de la palabra, comprometen la palabra de Dios, ¿verdad? Nos predican pura
pura bendición, pura prosperidad. Entrégale tu vida a Jesucristo, dice, y todos tus problemas se acabaron. Mentira, Jesucristo no vino a eso, ya sabemos a qué vino. Punto número 3, otra prueba más, anda como Él anduvo, refiriéndose a Jesús, ¿verdad? Debemos de hacernos esa pregunta. El que dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo, dice en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6. Si yo digo que soy salvo, si yo tengo esa seguridad, si yo digo que soy cristiano, si digo que me arrepentí, tengo que andar como Él anduvo, como Jesucristo anduvo, seguir sus pisadas, ¿verdad? O sea, yo voy siguiendo las pisadas de nuestro Señor. ¿Qué hacía Él? No sabemos todo lo que hacía, ¿verdad? O a empezar, no era pecador como nosotros. Él veía alguna necesidad y inmediatamente, ¿verdad? En oración, a veces no podemos por la distancia y eso, pero por ejemplo en las peticiones que hemos tenido en el grupo, gracias al Señor hemos visto buenas respuestas, ¿verdad? Amén. Porque en cuanto vemos el mensaje ahí, entramos en oración, ¿verdad? Que somos hijos de Dios, somos sensibles al pecado y al dolor ajeno, ¿no? Entonces, los verdaderos creyentes desean pisar sus huellas, quieren ser como Jesús, porque el Padre pone ese deseo en su corazón, porque esa es la voluntad del Padre. Romanos 8:29 nos habla de eso. Con ese propósito fuimos criados. Si no eres como Jesús, no eres como debes de ser. Esto es algo que jamás conseguirás por ti mismo. Es una obra poderosa del Espíritu Santo, ¿verdad? No lo podemos lograr por nosotros mismos. Es una obra del Espíritu Santo, del Dios omnipotente, que ayuda a los hijos de Dios. Si no somos sus hijos, nada de esto sucederá. A ver, vamos, en el libro de Juan, en la primera carta, vamos a encontrar muchas evidencias, si sí somos salvos o tache. A ver, abran sus Biblias en primera de Juan. Esto no lo traía aquí en el estudio, pero va a quedar al punto. Capítulo 1, primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. ¿Ya lo tienen? Sí. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y yo os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él, lo que decíamos hace unos momentos. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si yo digo que soy salvo, debo de tener comunión con Dios y no debo de andar en las tinieblas, ¿verdad? Si yo digo que tengo comunión con Él y ando en tinieblas, no soy salvo, ¿verdad? Aquí mismo en el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Lo que mencionábamos, ¿verdad? Que todos hemos pecado. Ahora vayan al capítulo 2, versículo 3. Fíjense qué clara está la escritura. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Esto es otra prueba, otra evidencia de que somos salvos. ¿Cómo? Si estoy guardando sus mandamientos, ¿verdad? Así de sencilla está es muy sencillo de entender. En el 4 dice, el que dice, yo le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. No es salva esa persona, ¿verdad? Y en el 5 dice, pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Gloria al Señor, ¿eh? Esa es otra prueba de que en realidad somos salvos. Estamos en Él. ¿Qué quiere decir eso que estamos haciendo?
estamos creyendo en el Evangelio y estamos haciendo todo como Él nos enseña a vivir esa vida cristiana, ¿verdad? Si la seguimos aquí, olvídense de aquí, sacamos muchísimos. Ahí mismo en el 12 y versículo 10, dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Al principio ese es salvo, el que termina abajo, ese no es salvo, ¿verdad? Ahí tenemos muchísimos versículos aquí. Capítulo 3, versículo 15. O 3:10 primero. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ese no ha vuelto a nacer. Si nosotros, a ver, ahora vayan al versículo 15. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, no permanente en él. Así es que ustedes verán, si me aman, yo los amo, hermanos. Ante los estándares de Dios, ¿verdad que así es? El no amar a mi hermano, Dios lo cataloga igual que el homicidio, que un asesinato. Perdón, ¿qué versículo? Primera de Juan 3:15. Ajá. Gracias. Sí, hermano. ¿Verdad? Así es de grave la cosa. Y si nosotros somos salvos, tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, ¿verdad? Y voy a poder amar a mi hermano, a todos los que estamos aquí, ¿verdad? Me van a preocupar. Tenemos que guardar nuestro testimonio por amor, principalmente a Dios, ¿verdad? Y luego, pues por amor a mis hermanos. Hasta ahí le vamos a dejar con estos versículos, pero hay muchísimos más ahí. Entonces, anda como él anduvo, ¿verdad? El que dice que es salvo, tiene que andar como Jesús anduvo. Punto número 4. Bueno, casi lo tocamos ahí. Ama a sus hermanos. El que es salvo, el que ya tiene la salvación, una evidencia más es que ama a sus hermanos. Cuando dice aquí la palabra así, hermanos, ¿verdad? No se refiere a mi hermano en la carne, ¿verdad? Se refiere a los hermanos de la congregación, ¿verdad? Ustedes son mis hermanos y yo los tengo que amar. Si no sé cómo, pues tengo que pedirle a Dios, Señor, yo no tengo ese amor por mis hermanos, ¿verdad? Dame ese amor que necesito tener. Esto que estamos haciendo lo hacemos por amor, ¿verdad? Yo nunca me imaginé pararme aquí, hermanos. Yo nunca hablé así en público. Para mí era algo imposible, ¿verdad? Y hoy lo estoy haciendo por amor, porque Dios me ha enseñado eso, ha inculcado eso en mi corazón, ¿verdad? El salmo que leía el hermano al principio, el Salmo 34:4, de ahí, como que eso me infundió valor. Dice, en otras Biblias dice, y clamé a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores, dice, ¿verdad? Así le entregué yo mis temores al Señor. Dije, Señor, si tú me estás poniendo ahí, ayúdame, porque yo sé que no voy a poder, no puedo. ¿Por qué? Porque Dios ha ido poniendo ese amor en nosotros por mis hermanos. Ahora, por ejemplo, sí mencioné, ¿verdad?, que se refiere a otros cristianos. El que ama a sus hermanos quiere estar y servir a otros cristianos en obras de amor. Esto es especialmente importante para los jóvenes. Por ejemplo, si vemos, no es contra nadie, esos son ejemplos que están ahí en el estudio. Si vemos a un joven que se dice cristiano, que se piensa que es algo, y si lo vemos que se junta con jóvenes que no son cristianos, y lo vemos que habla como ellos, que se viste como ellos, que practica lo que ellos practican, y muchas cosas más, ¿verdad? ¿Es algo? No, ¿verdad? Ni siquiera es cristiano, ni siquiera él tiene esa idea ahí, pero no. ¿Por qué? Porque sus obras lo están delatando. O sea, tú no eres hermano, no eres cristiano, no has vuelto a nacer.
Vayan a Mateo 25, capítulo 31 al 46. ¿Ya lo tienen? Amén. 25, 31 al 46. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Estos son los que son salvos, Aquí está hablando de los que hemos sido salvos. Yo me cuento ahí. Dice el 35: porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán, los justos son los que son fieles a Dios: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, este texto está fortísimo: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Estas son las personas que rechazaron a Jesucristo, que nunca volvieron a nacer, que no fueron salvos. Tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno, al infierno, en otras palabras, y los justos a la vida eterna. Cristo aquí nos está identificando con muchas personas. Tú eres en este capítulo que acabamos de leer, ¿verdad? Jesús no está diciendo aquí: yo estuve preso porque robé, porque violé a un niño, porque hice esto y eso. No, Jesús está refiriendo a los hermanos, a los cristianos. Por ejemplo, en aquellos tiempos había mucho peligro en predicar el evangelio. Se reunían los hermanos: haga de cuenta que estamos aquí predicando, llegaban los soldados romanos y nos agarraban, ¿verdad? O me agarraban a mí en el camino a casa. Entonces, ¿qué pasaba? Me llevaban preso a la cárcel, y ahí en la cárcel, pues ahí no les daban de comer, ni ropa, ni nada de lo que menciona aquí, ¿verdad? Entonces, pues los hermanos se ponían de acuerdo ahí, y ellos sabían, ¿verdad? O sea, decían: pues a ver quién va a ir, ¿no? Pues yo, hermanos, pero ese hermano sabía que lo iban a apresar también, y aún así se atrevía a hacerlo. ¿Por qué? Porque amaba a sus hermanos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos está mostrando aquí, el amor por nuestros hermanos, ¿verdad? No que el Señor hubiera estado en la cárcel por haber cometido un delito. Y eso es lo que debemos hacer nosotros hoy en día, ¿verdad? Si, de hecho, tiene como un año, no sé cuánto, salió una ley que prohíbe que andemos predicando en la calle, ¿verdad? Y al que lo agarran predicando, se lo llevan a la cárcel. No estamos en aquellos tiempos, es mucho menos hoy, ¿verdad? Pero sí hay que pagar una multa y algo, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir inmediatamente a ver qué pasa con mi hermano, en qué problema está metido, ¿eh? Todo, ¿por qué? Por la causa de Jesús, por la causa del Evangelio. ¿Y vale la pena o no? Amén. Claro que sí, ¿verdad? Hasta nuestra vida nos enseña el apóstol Pablo a poner la vida en riesgo.
que aquí estamos en un país muy bendecido por Dios. Podemos cargar nuestra Biblia en la calle, andar predicando, y es muy raro que alguien nos vaya a parar o que nos reclame, ¿verdad? Por ejemplo, en China, en otros países, agarran a un cristiano, eres cristiano, y se lo comprueban así, les cortan la cabeza por la causa de Jesús. Entonces, acuérdense, ama a sus hermanos, ¿verdad? Si tú no amas a los hermanos cautivos por el nombre de Cristo, no amas a Cristo, porque el verdadero creyente se identifica con el pueblo de Dios. El que dice que es creyente, pero que no va a la iglesia, porque está llena de hipócritas. Yo he escuchado esos comentarios en muchos hermanos, ¿verdad? No, yo qué voy a ir a hacer ahí, está lleno de hipócritas. El hermano Javier es bien hipócrita. Estos hermanos no tienen amor por la congregación. Al ponerse a juzgar, así a criticar, es evidencia de que no han sido salvos, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña que estos hermanos están tomando el papel de Satanás. ¿Quién es el acusador? Satanás, ¿verdad? Si nos enseña la palabra de Dios, es el que nos pone tentaciones ahí, a veces hace caer a las personas, y es el que nos acusa. Tú fuiste ese. Tengo varios textos, pero a ver quién busca Zacarías 3:1 y Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10 y Zacarías 3:1, y el que lo encuentre primero que le dé lectura, por favor. Adelante, hermanito. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Amén. El acusador de nuestros hermanos, dice, ¿verdad? Si nosotros hacemos eso, ¿alguien ya tiene el otro? Zacarías. Al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlos. Amén, ¿verdad? Estaba a su mano derecha, ¿para qué? Para acusarlos. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Si nosotros estamos haciendo algo así, hay que pensarla, hay que arrepentirnos, caer de rodillas. Señor, perdóname, no estoy haciendo lo que tú me estás enseñando, estoy haciendo lo que el enemigo hace, ¿verdad? Todos, acuérdense lo que dice, todos somos pecadores, ¿verdad? También, si amamos a nuestros hermanos, la Biblia nos enseña que debemos de servir a aquellos que no son nuestros hermanos, pues como está escrito: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia, de la fe, dice en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 10, ¿verdad? Principalmente a nuestros hermanos. También que no se malentienda, ¿verdad? Todo lo que mencionábamos también en el capítulo 25 de Mateo, debemos ayudar al pobre, sí, ¿verdad? Darle de comer al hambriento, ¿verdad? Si alguien tiene el ministerio de ir a las cárceles, qué bueno, pero no es eso lo que ese texto nos estaba enseñando, ¿verdad? Debemos de tener amor principalmente por nuestros hermanos. Aquí se está formando una familia nueva, vamos a decir así, ¿verdad? Hermanos tienen familia en Milpalta, cuando gusten visitarnos. Ahí también hay hermanos que los aman y que estamos orando unos por otros, ¿verdad? Formando este nuevo ministerio, para que aprendamos así a amarnos, a respetarnos, a querernos, a ayudarnos, ¿verdad? También en la primera de Juan capítulo 4 versículo 21 dice: y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es mandamiento para los hijos de Dios, ¿eh? El que no es hijo de Dios no va a poder cumplir este mandamiento. No es opción, no es un consejo que nos esté dando el Señor, no es una sugerencia, pues yo les sugiero que se amen entre ustedes, ¿no? No, es mandamiento, ¿verdad? ¿Para quiénes? Para los hijos de Dios. Otra evidencia
la que acabamos de ver, ¿verdad? Que ama a sus hermanos. Esa es una evidencia de que eres salvo. Punto número 5. El que ha vuelto a nacer se santifica. La evidencia de que alguien ha sido justificado es que está siendo santificado. Cuando alguien se convierte, no se convierte en un cristiano maduro de la noche a la mañana, sino poco a poco, pero se convierte. Por ejemplo, cuando escuchamos el Evangelio, nos arrepentimos y creímos, ¿verdad? De ahí la justificación sucede instantáneamente, sabemos eso, ¿verdad? Dios conoce nuestro corazón, a Él no lo podemos engañar. Dice en el libro de Jeremías, engañoso es el corazón y perverso, dice, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y en el siguiente versículo habla Dios mismo, ahora dice, yo que escudriño las mentes y los corazones. Cuando escuchamos el Evangelio, Él sabe si en realidad nos arrepentimos o no, ¿verdad? Entonces, acuérdense, la justificación es inmediata, pero la santificación es todo un proceso, ¿verdad? Hay excepciones en que un cristiano, pues sí cambian así de la noche a la mañana, pero son muy raras estas personas. Es un proceso que empezamos y que vamos a batallar, ¿verdad? Por ejemplo, podemos poner de ejemplo a un alcohólico, no por hablar mal de él ni juzgarlo, sino porque son problemas muy fuertes que las personas batallan, unas luchas a muerte contra ese vicio, ¿verdad? Pero que finalmente, bueno, también sabemos que no lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Si hemos nacido, esa lucha ya no va a ser sola, ¿verdad? Ya Dios va a estar luchando con nosotros, ¿verdad? Pero tenemos que poner mucho de nuestra parte también para que eso sea posible. Entonces la santificación es poco a poco, pero el cristiano finalmente se santifica. Si entendemos eso, ¿verdad? De santificar quiere decir apartado del pecado, ¿verdad? Hasta que lleguemos a aborrecer el pecado, hasta que lleguemos a odiarlo, ¿verdad? Que sientamos desprecio por el pecado. Si se me sale una grosería, me siento mal. Si ofendí a alguien, me siento peor que la persona, ¿verdad? ¿Y qué hacemos, Señor? Perdóname, porque entendemos que primerito ofendemos a Dios y luego a la persona que le hice la ofensa, ¿eh? Señor, perdóname, voy con mi hermano Leonel, perdóname, te ofendí. Entonces, ¿qué pasa ahí? Nos estamos santificando, ¿verdad? Como dice en 2 de Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso nos sirve la palabra de Dios, ¿verdad? Hasta que lleguemos a la santificación. Pero entonces la justificación es el acto legal por el que Dios te declara justo por causa de la sangre de Cristo. Eso ocurre en un momento. Pero el cristiano que es justificado lucha contra el pecado en su vida y se aparta. Cuando peca, el Señor lo disciplina y lo devuelve al camino, pero crece en santificación poco a poco, caminando en la bendición y la disciplina del Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos experimentado la disciplina del Señor? Amén, amén, gloria a Dios. El que no la ha experimentado es porque no ha vuelto a nacer, no es hijo de Dios. Decía en el libro de Hebreos, ¿verdad? No sois hijos, dice, sois bastardos. Está tremenda esa palabra, ¿verdad? Acuérdense que lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Dios disciplina a sus hijos. Por ejemplo, el hermano Pedro no anda disciplinando aquí a los hijos del vecino, ¿verdad? Aunque le duela o vea a los jóvenes perdidos, pero no va, pero a sus hijos sí los disciplina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los ama. Igual Dios, Él va a disciplinar a sus hijos. Así que agua, si no hemos recibido esa disciplina, algo anda mal por ahí. Dios al que ama disciplina y a veces bien duro, ¿verdad? A mí me jaló las orejas bien fuerte. Yo conocí la palabra y podemos poner muchos pretextos, no, hasta el pastor allá, no. Nada nos justifica porque mi responsabilidad es buscar la verdad en la palabra de Dios, ¿verdad? Después de esos jalones de oreja entendí, fue que me empecé a aplicar por la disciplina. El que ha nacido de nuevo, aunque quisiera irse al mundo y aún lo haga, no puede permanecer en él. Sabe que Dios irá y lo buscará.
lo disciplinará y lo pondrá de nuevo en la senda, porque Dios está obrando en su vida. ¿Sí han escuchado ese canto? No. Que deja a las 99 ovejas, ¿verdad? Y va por la oveja perdida, Ah, ¿verdad? Esos son hijos de Dios. No, Dios no los va a dejar. Muchos, algunos acusan a Dios de tener hijos en pecado y dicen que Dios no hace nada, ¿verdad? Pero si Dios no hace nada es porque no son hijos suyos, porque si los fueran ya los hubiera disciplinado, ya hubiera ido por ellos, ¿verdad? Así vemos muchos casos, a veces, ¿no? Pues, fulano de tal era cristiano, es cristiano y míralo cómo anda. Y incluso a veces las personas mueren en sus vicios o en sus asuntos que ellos andan, ¿verdad? ¿Por qué Dios nunca hizo nada por ellos? Porque no eran hijos de Dios, nunca volvieron a nacer, no eran salvos. Lo que leíamos hace rato, primera de Juan 3, 5 al 10, no peca debería de ser traducido, ¿verdad? Como no sigue pecando, es decir, que no practica el pecado, no vive en el pecado como un estilo de vida, porque el que practica el pecado es del diablo, así dice ahí en Juan, ¿verdad? Decía que unos se santifican y otros después, pero finalmente tenemos que ser santificados. También la palabra del Señor dice, ¿verdad? Sed santos, porque yo soy santo, dice. Y volvemos a lo mismo, no es sugerencia, es una orden, Sed santos, porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verá al Señor, dice, ¿verdad? Eso lo decido yo. Yo decido si vivo en el pecado o me santifico. El deseo de Dios es que yo deje el pecado, ¿verdad? Que yo me santifique, pero yo lo decido. Esa es mi decisión. Los verdaderos hijos de Dios no permanecen en el pecado. La evidencia de la salvación es una vida nueva, ¿verdad? Esa es la evidencia, esa es la prueba de que somos salvos. Una vida nueva, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguien se considera salvo, de modo que si alguien dice que es cristiano, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace esa nueva criatura? Pues algunos ejemplos. Si eres salvo, eres esa nueva criatura, eres hijo de Dios. Juan 1:12, primera de Juan 1:12, has vuelto a nacer. Juan 3:3, ahí se acercó un fariseo, ¿verdad? Nicodemo, y le hace una pregunta ya a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Jesús ignora esa palabra, esa pregunta, y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios, dice, ¿verdad? Esa criatura nueva ha vuelto a nacer. Esa criatura nueva tiene el amor de Dios en su corazón, Romanos 5:5. Tiene la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16. Eres libre de pecado, Romanos 6:18. Eres limpio, santificado y justificado, 1 Corintios 6:11. Eso es lo que se van a ver las evidencias en una nueva criatura. Así que el que es nacido de nuevo, el que tiene evidencias, pruebas que es salvo, ya no hace ni satisface los deseos de la carne, ¿verdad? Ya no es su estilo de vida, ya no está viviendo en el pecado. Y si nos vamos a la Biblia, podemos poner muchos ejemplos, pero en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 19, vamos a ver lo que esta nueva criatura ya no practica. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y la cosa no acaba ahí, dice, y cosas semejantes a esta. Esa nueva criatura ya no anda de chismoso, ya no anda peleando, no anda diciendo a la mujer de su prójimo, no anda diciendo los bienes de su prójimo, ¿verdad? Ha dejado el pecado, es una nueva criatura. Esas son las evidencias, son las pruebas que en realidad hemos vuelto a nacer, ¿verdad?
Y dice Pablo, como ya se los dije antes, quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, dice, ¿verdad? Pues vamos a ver esas pruebas que son la primera. Anda en luz como un estilo de vida. Prueba número 2 o evidencia. Es sensible al pecado en su vida. Prueba número 3. Anda como Jesús anduvo. La cuarta, ama a sus hermanos y ama a su prójimo, dice, ¿verdad? Y la quinta, se santifica. Y ese también es mandamiento, ¿verdad? En Mateo 22, capítulo 37, 38, 39 y 40. El primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Este es el primer y gran mandamiento. Yo creo que vamos a tratar eso la próxima vez. Dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es mandamiento. Entonces, espero, hermanos, que haya quedado claro esto, si en realidad somos salvos. ¿Cuántos salvos hay aquí? Gloria a Dios. ¿Verdad? Y si alguien, la palabra del Señor lo hizo, si escudriñó su corazón a través de las Escrituras y vio que algo mal anda ahí, pues yo los invito a que caigan de rodillas. Si no lo quieren hacer aquí, háganlo en casa. Pero la cosa es que reconozcamos, ¿verdad?, que no hemos actuado bien conforme a como nos lo manda la palabra, que nos arrepientamos, que creamos en el Evangelio, que aceptemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Con esto termino por el día de hoy, hermanos. Fue un placer haber estado con ustedes. Estoy muy, muy contento. En serio, hermanos, créanmelo, no me cabe el gozo aquí en el corazón. Terminamos. Pónganse de pie, vamos a. Le voy a pedir a dos hermanos. A uno que dé gracias por la palabra que recibimos el día de hoy y por el tiempo que estuvimos aquí, y a otro que dé gracias por las ofrendas. Que Dios los bendiga, hermanos, y los amo en el Señor. Gracias. Igualmente. Y me van a seguir viendo por acá primero. Claro que sí.